Vamos a ir rápidamente a Efesios capítulo 2. Fue un pasaje de la palabra que yo leí la semana pasada antes de empezar nuestro servicio. La vamos a volver a leer hoy, que yo voy a estar predicando esta mañana. Y dice Efesios capítulo 2, verso 1: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en la cual anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias soy salvo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en el siglo venidero las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Miren, hermanos, esta porción de la palabra tiene encerrado lo que es el plan perfecto de Dios. Ahí está encerrado. Cuando usted empieza a analizar verso por verso, nos damos cuenta que el apóstol Pablo da una explicación de lo que Dios, hermano, hizo por nosotros al ver lo que en nosotros y con nosotros había pasado. La semana pasada en la escuela dominical, nuestro hermano Javier trajo a un tema que es muy controversial, que es la salvación. Porque él daba la explicación. Si ustedes quieren ver la clase, pueden ir a la página de Facebook de la iglesia. Ahí está la clase completa y van a ver las diferentes explicaciones que dio hermano Javier y que dieron algunos hermanos que pudimos agregar a lo de la clase. Y es muy, muy, muy interesante. Pero yo, más que lo que me quiero centrar esta mañana, es lo que Dios nos dio. Ahora, la semana pasada también nuestro hermano pastor, junto con la otra semana, nos estuvo hablando de un tema muy importante. Nos estaba hablando de personas que se habían acercado a Jesucristo y que habían creído en Él, pero que cuando Jesús los confronta con la palabra, desnuda su condición, y ellos, al verse desnudos, ellos mismos, a ver su condición, se enojan y tratan de tener una reacción mala hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué pasa con esto, hermano? Lo que pasa es que no tan solamente es importante creer, sino que aceptar que Jesucristo es el Señor de nuestra vida. Pero al aceptar que el Señor, valga la redundancia de palabra, es el Señor de nuestra vida, debemos de comprender que hay puntos y pasos a dar para vivir una vida agradable delante de Dios. Es importante eso. Entonces viene el apóstol Pablo y le escribe a la iglesia de Éfeso y le dice en el capítulo 2: y Él os dio vida a vosotros. Cuando Él hace esta explicación, cuando Él da esta palabra, le estaba diciendo a la iglesia de Éfeso que estábamos muertos. La condición del hombre sin Cristo Jesús es una condición de muerte. ¿Por qué, hermanos? Porque nos damos cuenta que sin la persona de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida como nuestro Rey, como nuestro Salvador y como nuestro santificador, hermanos, nosotros no somos nada. No somos nada.
No somos nada. Dice el apóstol Pablo: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Antes de llegar a Jesucristo, hermano, nuestra condición es mala. Hay malas acciones que se hacen sin conciencia alguna, y aún aunque la conciencia quiera convencer, la misma condición, la misma situación de no tener a Cristo no nos hace reconocer que lo que estamos haciendo es malo. Vean lo que dice Romanos capítulo 3 verso 23: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos había apartado de Dios. El pecado había puesto una barrera intermedia entre nosotros y Dios. El pecado vino a traer a nosotros muerte. Muerte quiere decir separación. Al nosotros estar separados de Dios, dejamos de escucharlo. Al nosotros estar separados de Dios, dejamos de sentirlo. Al nosotros estar separados de Dios, dejamos de obedecerle. Al estar nosotros apartados de Dios, hermanos, nuestra condición es grave. Grave. Vamos a Génesis capítulo 6 verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente de hacer el mal. Y mira, hermano, es como que esto que está escrito en Génesis capítulo 6 verso 5 es lo mismo que se está viviendo el día de hoy. Lo mismo. El hombre no teme a nada, no respeta las leyes morales. El hombre no respeta las leyes establecidas por los gobiernos. El hombre no respeta, hermanos, ni siquiera su propia vida. El hombre, hermanos, sin Cristo Jesús es un caos. El hombre sin Cristo Jesús, hermanos, no hay esperanza alguna. Salmo 53, verso 1 al 4 dice: dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Dios de los cielos miró los hijos de los hombres para ver si había alguno entendido que buscara a Dios. Me faltó un verso. Ok, no, está bien, perdón. Hay que dejármelo. Dice: cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno. No hay ni aún uno. No tienen conocimiento de todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si se comiese pan, y a Dios no invocan. Hermano, es lo mismo que se está viviendo el día de hoy. Lo mismo. Lo mismo. Usted va al libro de Romanos, en el capítulo 1, el apóstol Pablo le expone a la iglesia de Roma cómo el hombre se ha desenfrenado en contra, hermano, de Dios mismo, y ha desatado los deseos carnales, no importando, cambiando, hermano, el uso natural de las mujeres. Dice: se han juntado en pasiones desordenadas, o varón se echa con varón, y las mujeres cambiaron su uso natural. Y hermano, hoy día se está diciendo que esto es natural, cuando la palabra de Dios tiene siglos y siglos de decirnos que esto es pecado, que esto es pecado. El hombre no quiere reconocer. El hombre no quiere darle la oportunidad a Dios. Ahí mismo en Romanos capítulo 1 dice el apóstol Pablo que los hombres
se han creído más ellos como dioses, han puesto figuras de aves, de cuadrúpedos y de reptiles para adorarlo como Dios, pensando que más tiene poder una figura que el propio Dios. ¿Cómo creen ustedes que Dios ve eso, hermano? ¿Cómo creen ustedes que ve Dios eso? Sí, hermana, es una abominación a Jehová. Es terrible eso. Es terrible. Y dice el apóstol Pablo en el verso 2 de Efesios capítulo 2, hablándole a la iglesia, dice: esta es la conducción de los hombres, dice. Leímos ya el 1, lo explicamos, usamos versos bíblicos para respaldar. Ahora dice en el verso 2, en los cuales, dice, hablando a la iglesia, anduviste en otros tiempos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe del aire, en el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El apóstol, leamos el 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos otros tiempos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermanos, cuando el apóstol Pablo nos confronta con esto, nos recuerda y nos dice: miren, recuérdense que todos ustedes, y yo lo aplico al presente hoy, recordémonos, hermanos, que todos nosotros un día estuvimos en esa condición. Estuvimos en la condición que no respetábamos las cosas de Dios, hermano. Estuvimos en esa condición que quebrantamos los pactos de Dios. Ahora, cuando el apóstol Pablo nos advierte y nos remarca esto, nos está diciendo: miren, recuérdense de dónde Dios nos sacó. Recuérdenos cómo era nuestra condición, cómo era nuestra manera de pensar, cómo era nuestra vivir, que no nos importaba nada, que hacíamos cosas sin pensarlo, que no teníamos temor de ofender a Dios, que no nos importaba nada. Entonces el apóstol Pablo nos dice: recuérdense que todos ustedes, que todos nosotros, dice él, de ahí salimos. Ni siquiera había uno de nosotros, dice él, que buscáramos a Dios para hacer el bien. No había. No había. Santiago capítulo 4 verso 1 dice de la siguiente manera. Miren cómo es esto, hermano. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. ¿Cómo era nuestra condición entonces, hermano? ¿Cómo era nuestra condición según este verso? En nosotros, hermano, estaba todo el tiempo el buscar pleitos. Habían pasiones que combatían en nuestros miembros, hermano. Habían codicia, habían malos deseos, había envidia y no se podía alcanzar nada. Combatíamos y luchábamos aún con nosotros mismos. Pero ¿qué significa esto, hermano? Aplicando a nosotros que esta era nuestra condición. El apóstol Santiago nos dice aquí: esta era nuestra condición. De esta manera andábamos, con esta manera vivíamos. De esta manera, hermanos, nosotros como hijos de Dios debemos de estar agradecidos de donde Dios nos sacó, hermano. De donde Dios nos sacó. Hermano, nuestra vida era un desastre sin Cristo, hermano. Un desastre, era un caos, hermano. Pero viene el verso 4 del capítulo 2 de Efesios y trae algo maravilloso, hermano. Después que el apóstol Pablo nos confronta y nos hace ver una realidad de tanto lo presente del hombre sin Dios
y nos hace recordar también que ahora nosotros en Cristo Jesús somos diferentes, pero que nos hace recordar también que la condición nuestra antes era terrible, hermano. Viene él y escribe el verso 4, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Ahora, explico esto, hermano. Pero Dios, hay un énfasis, el pero. Nuestro Dios, hermano, vio la condición del hombre. Recuerda lo que leímos en Génesis capítulo 6, verso 5. Y hay un plan trazado de parte de Dios. Y Dios, hermano, dice: voy a salvarlos. Pero ¿qué movió a Dios a hacer esto? Fue su misericordia. La misericordia de Dios, que es inmensa, que es grande, hace que este acto de salvarnos se haga efectivo en nosotros. Ahora, entendiendo nosotros esto, hermano, vamos a ir a lo que se refiere la misericordia de Dios. Y si vemos un poquito de la misericordia de Dios, nos vamos a ver que la misericordia de Dios, hermanos, es algo especial. Veamos lo que dice Lamentaciones 3:23. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Esta es la misericordia de Dios. Son nuevas cada mañana. Nuevas, son especiales, son gratas, son, hermano, efectivas, porque las misericordias de Dios que tuvo para con nosotros ayer quedan en ayer, porque las de hoy son nuevas, hermano, y nos trae una nueva esperanza, hermano. Nos trae un nuevo favor. Quiere decir que esa misericordia de Dios nunca se acaba. Es grande, grande es su misericordia. Grande, hermano. Viendo esto de la misericordia de Dios, hermano, vemos que el amor de Dios, movido por misericordia, vio la condición del hombre. Ahora, hermano, según Romanos 3:23, lo que leíamos, ¿cuál era nuestra condición? Estábamos muertos, estábamos apartados de Dios. O sea, ¿cuál era el futuro que se nos esperaba? Condenación eterna. Condenación eterna. Y esa condenación eterna, según la palabra de Dios, ¿qué cree usted que era el pago de esa condenación eterna? Sufrimiento. Pero ¿dónde cree usted que era ese sufrimiento? En el infierno. Hoy en día ya no se quiere mencionar esa palabra en los altares, porque no se quiere predicar. Dicen, es que Dios no es un Dios tirano. Pero es que Dios no es tirano, hermano. Dice la palabra de Dios que Dios es bueno, y que por eso se ha manifestado al hombre, para salvarnos de esa condenación que le espera a los que no quieren aceptar a Cristo Jesús como su Rey y con su Salvador. Pero no basta solamente con creer, porque si ustedes se recuerdan del mensaje que nos predicaba nuestro hermano pastor, decía que estos hombres habían creído en Cristo Jesús, pero ¿qué querían hacer con él? Lo querían matar, querían apedrear. Entonces no lo estaban aceptando realmente como Salvador. Creían en lo que veían, creían en lo que escuchaban, sabían que era un buen hombre, pero no lo creían Salvador. No lo aceptaban como el redentor de sus vidas. No sabían que esas palabras que él decía nos metía, porque nos incluyo, nos metía a juicio, nos confronta. Esa
palabra que Cristo Jesús hasta el día de hoy nos sigue hablando a través de su misma palabra escrita, aún conociendo la verdad, aún siguiéndonos, a diario nos confronta, a diario nos dicen las cosas que debemos de dejar de hacer, pero a diario nos habla de su amor también, nos habla de su paz, nos habla de su libertad, nos habla de su sanidad, nos habla de su misericordia, nos habla de su voluntad, de su bondad, nos habla, hermanos, de lo favorecido que somos nosotros por ser hijos de Dios, hermano. Amén. Dice el verso 5: y estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia soy salvo. ¿Qué significa la palabra gracia? Favor no merecido. No lo merecíamos. No merecíamos la gracia de Dios. Sin embargo, por su misericordia, Él se manifiesta. Dice, por gracia soy salvo. En otras palabras, parafraseado, porque no se lo merecían, pero yo los he salvado. Eso quiere decir ese verso. ¿Y por qué nos ha salvado? Porque antes nos dice que el amor de Dios, hermano, es un amor especial. Eso nos puede respaldar lo que estoy diciendo, aquel verso famoso que usamos, San Juan 3:16. Repítanlo conmigo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahí está encerrado el amor de Dios. Ahí está, cuando digo encerrado es concentrado, ahí está manifestado. Ahí está el plan de salvación expuesto. Nuestra condición era mala, hermano. Nuestro fin era grave, hermano. Pero dice que nos dio vida juntamente con Cristo, y por su gracia nos salvó, y juntamente con Él nos resucitó. Un día nos vamos a levantar, hermano. Un día nos vamos a levantar. Amén. Nuestros seres queridos que murieron creyendo, un día se van a levantar y van a decir juntos con nosotros allá en el cielo: santo, santo, santo al Rey que vive y permanece para siempre. Amén. Ahora sigue diciendo el apóstol Pablo, verso 8, vamos. Repito lo que dije porque es continuación. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Ok. Por un favor no merecido somos salvos. Pero obtener esa salvación está basado en un acto que nos toca a nosotros hacerlo efectivo. ¿Y cuál es ese acto? Es la fe. Creer que Jesús es el Rey y Señor de nuestra vida. Creer que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Y creer, hermano, que Jesús murió, pero que también resucitó. Ahora, la fe en Cristo Jesús nos va a llevar a que nosotros podamos disfrutar de una salvación que Dios nos quiere dar, de un juicio, pero que es una salvación, hermano, enorme. Esa salvación que nosotros hemos obtenido por Cristo Jesús es un paquete de gracia, un paquete donde viene incluido, hermano, muchas cosas. Por ser nosotros salvos, somos favorecidos de ser sanados por Dios. Qué tremendo eso, hermano. Por ser nosotros salvos, hermano, nosotros podemos ser favorecidos de ser.
nosotros salvos, por obtener ese paquete de gracia, en nosotros mora la paz de Dios. Que aunque haya problemas, que aunque llegue la enfermedad, que aunque llegue el problema, que aunque llegue la adversidad, la situación difícil, la paz de Dios está con nosotros. Y hay otra cosa, que cuando nosotros tenemos a Jesús como nuestro Salvador y estamos disfrutando nuestro Salvador, nuestra salvación, vamos a darnos cuenta que aunque nosotros estemos, hermanos, atacados, aunque nosotros estemos siendo presionados, vamos a darnos cuenta que va a llegar un momento en que Jesús nos agarra de la mano y nos dice: vamos adelante. Hermano, pero ¿por qué? Si nosotros tenemos una salvación y tenemos la protección de Dios, ¿por qué muchas veces viene Satanás y nos ataca? Porque muchas veces Dios permite que pase todo esto para hacernos crecer en fe. Porque nos hemos dado cuenta que a veces, que aunque nos hemos quedado sin un centavo, Dios nos saca adelante. Nos damos cuenta, hermano, que aunque nuestros hijos puedan tomar un camino que a Dios no le agrade, sabemos que un día nuestros hijos van a regresar y van a confesar con nuestros labios que Jesucristo es el Señor de su vida. Amén, hermano. Que aunque, hermano, mismo nosotros, hermano, por cualquier situación caemos en pecado, sabemos que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo nuestro Salvador. Y en Romanos dice que Jesús dice, en Romanos 8 dice que Jesús es el único que tiene derecho para señalarlo, y dice que no lo va a hacer, porque el actuar de Cristo para nosotros es a favor de nosotros, es nuestro abogado defensor, es nuestro redentor, es nuestro libertador. Es verdad, nos va a salvar, nos va a hacer ver las cosas, pero nos va a decir: hijo mío, no vuelvas a cometer pecado, no lo vuelvas a hacer, no lo vuelvas a hacer. Señor, y si me equivoco y vuelvo a caer, te vuelvo a recoger, te vuelvo a levantar, te vuelvo a justificar, pero no lo vuelvas a hacer, porque las consecuencias que vas a seguir, esas sí las vas a tener que vivir. ¿Verdad que es lindo entender la salvación así, hermano? Es lindo entender la salvación así. Cuando profundizamos en ella, imaginémonos que este cuadro que está aquí es la salvación. Es un paquete de gracia. Mencióneme una prueba, no importa cuál. Una enfermedad. Nosotros podemos ir a nuestra salvación que está en nosotros y agarrar una parte de la salvación que dice sanidad. ¿Por qué? Porque Dios dice: yo soy tu sanador. Mencióneme otra. El problema es que Dios dice: yo soy tu proveedor. Hermano, pero la palabra de Dios dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Sí, porque es grande en misericordia. Pero nosotros favorecemos de tener esto. El que no tiene temor de Dios, ahí está temblando de miedo de morir. Es cierto, nadie se quiere morir, pero nosotros sabemos que el día que nosotros nos muramos, hermano, cuando abramos nuestros ojos, va a ser en la presencia de Dios, hermano. Va a ser, se va a acabar el dolor, hermano. Se va a acabar la angustia, la persecución. ¿Pero por qué? Porque desde ya nosotros podemos decir: soy salvo. Y les voy a decirle algo, hermano. No porque nosotros lo mereciéramos, no porque nosotros hayamos hecho algo. No. Ahí en el verso 9, leamos ahí del capítulo 2:9, dice: y no por obras, para que nadie se gloríe. No porque usted haya levantado una iglesia y tenga la iglesia más grande del mundo y tenga las riquezas más grandes del mundo. No por eso usted es salvo. Usted es salvo por la gracia de Dios. La salvación es un don de Dios. ¿Qué es un don? Es un regalo. Un regalo. Y que por gracia la reciban. En otras palabras, no lo merecíamos, pero Dios nos dio la salvación. Ese es nuestro Dios, hermano.
El Dios que se complace, hermano, en salvarnos. El Dios que está dispuesto a decirte, no importa lo que tú hayas vivido, no importa, yo te amo, ven a mis pies, te voy a salvar y te voy a dar un nombre, te voy a dar salvación, te voy a dar paz, te voy a dar justificación. Hermano, ¿y cómo puede aplicar usted ese mensaje a nosotros como iglesia? Como iglesia, la aplicación que tiene es simple y sencilla. Hermano, ¿qué estamos haciendo con la salvación que Dios nos ha dado? ¿La estamos disfrutando, hermano? Amén. ¿O habrán hermanos que aún siendo salvos no están seguros de que son salvos, hermano? Eso es triste. Eso es triste. La palabra de Dios, como les repetí hace un momento, dice que esa salvación es un regalo de gracia. Es un regalo que Dios nos lo dio. Es nuestro. Escuche esto, hermano. Nadie se lo puede quitar. Es suyo. Es suya. La salvación es suya. Su salvación costó la sangre de Cristo. Su salvación costó el sacrificio de Cristo. No por lo que usted hizo, no por lo que yo hice, fue por lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso nos salvó, por eso nos redimió, y por eso es que nosotros podemos ser llamados hoy hijos de Dios, lavados, comprados con la sangre de Cristo. Ese es nuestro Dios, hermano. Ese es nuestro Dios. ¿Se acuerdan aquella mujer pecadora que llegó a los pies de Jesús por medio del tumulto, que la querían matar? ¿Cómo era esa mujer? Adúltera, era una prostituta, hermano. Era una prostituta. El castigo de ella, según la ley, era muerte. Y fíjense, hermanos, que Jesús en ningún momento quebrantó la ley, sino que hizo la pregunta del $1.000.000. El que primero de ustedes esté libre de pecado, lance la piedra. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que todos tenían que morir apedreados, que todos necesitaban ser enjuiciados. Todos. He ahí la importancia de entender, cuando por aquellas puertas puede entrar, no importa quién entre. Si Dios le está dando la oportunidad de salvación, escúcheme esto, hermano, es serio, no lo ahuyente de la salvación. Amémoslo, rescatémoslo, batallemos. Es que, hermano, usted no lo conoce, ¿verdad? No lo conozco, pero Dios sí. Y Dios lo puede cambiar, Dios lo puede salvar. ¿Cuántas almas heridas andan allá afuera hoy en día, que un día creyeron en Jesús, y por lo que pasó, por cualquier circunstancia en la iglesia, hoy no quieren ir a ninguna iglesia? Y cuando llegan a una iglesia, todo el mundo está escéptico a decir, es que usted no sabe lo que hizo en esa iglesia. Es verdad, no lo sabemos. Pero si Dios le está dando la oportunidad de regresar, ¿quién nos ha puesto a nosotros por juez, hermano? Pablo tuvo que enfrentar esa situación. Pablo lo tuvo que enfrentar. ¿Quién era Pablo antes de llegar a ser apóstol? Era un asesino de la iglesia. Él atestiguaba y él pedía cartas de permiso para matar a los cristianos. Y cuando él tiene aquel encuentro con Dios, con Jesús en el camino a Damasco, y viene y es metido entre los hermanos, ¿cuál creen ustedes que fue la reacción de los hermanos? Miedo, desprecio. Pero ¿quién llegó a ser el apóstol Pablo? Hermano, nosotros no sabemos quién puede entrar de ahí. No sabemos, hermano, cuál es la condición de muchos hermanos. A veces nuestra carnalidad, a veces nuestra condición nos hace ser escépticos contra ciertas personas. Dios nos ayude, hermano, porque a nadie nos ha puesto a Dios por juez. A nadie nos ha puesto Dios. Debemos de tolerar, debemos de comprender
Debemos de luchar contra ese mal deseo que muchas veces nos manda a poner una pared entre los hermanos. Hermano, es que viera cómo es, hermano. Uno se acerca y lo desprecia. No importa, hermano. Luchemos con eso. Luchemos. Ayudemos a aquellos que están viviendo su vida en Cristo Jesús con luchas y pruebas. Ayudémoslo. Ayudémoslo, tendámosle la mano, hagamos el trabajo que Cristo Jesús quiere que hagamos, hermano, de tener compasión, de tener, hermano, deseo de ayudar. Y a aquellos, hermanos, que se les está ayudando, a aquellos que se les está brindando ayuda, a ser agradecidos, saber aceptar la mano cuando se les está dando la ayuda, saber comprender que muchas veces mi carácter hace que yo los ponga explosivo a ellos, pero tengo que entender que ese carácter también lo tengo que sujetar a la voluntad de Dios. A eso Dios nos ha llamado. Somos una iglesia, hermano, al cual Dios nos ha llamado, hermano, para que presentemos su plan, para que hablemos de su palabra, para que el mundo sepa que Cristo Jesús, hermano, está a las puertas. Está a las puertas. La verdad, las noticias, hermano, si usted se sienta a ver noticias, lo que hace es traer aflicción a su alma. Es verdad. Pero usted debe centrarse en una cosa. Es necesario de ver noticias para saber qué es lo que está pasando. Pero con esto nos ayuda, hermano, a entender mejor esto y nos ayuda a comprender: Señor, tu venida está más cerca. Hoy, más que nunca, tengo que dejar de hacer cosas que estoy haciendo que a ti no te agrada. Tengo que limpiar mi corazón, tengo que limpiar mi mente, tengo que limpiar mi vocabulario, tengo que cambiar mi manera de expresarme, tengo que vivir vida agradable a Dios con la ayuda de Jesús. Cierren sus ojos, hermano. Señor, yo he dado tu palabra, Padre. Tu palabra es vida, Señor.